El pasado 10 de abril se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. La segunda vuelta se celebra 2 semanas después, el 24 de abril, y los resultados de esta primera vuelta, pues como se preveía, han consolidado al presidente Macron, que llega en primera posición con un 28% de los votos, y a Marine Le Pen, la candidata ultraderechista, con un 23% de los votos. Los dos se clasifican para la segunda vuelta, aunque están seguidos muy de cerca por Jean-Luc Mélenchon, el candidato de la izquierda populista, que obtiene un 22% de los votos. En primera aproximación, los resultados dibujan estos tres grandes polos políticos, a diferencia de los dos que había anteriormente, lo que en algunos medios se ha denominado la Francia tripartita, a la antigua alternancia entre los socialistas por un lado y la derecha golista por otro. Parece reemplazarle ahora una dinámica un poco más compleja con tres actores, entre un polo liberal europeísta de centro-derecha, un polo identitario de extrema derecha y otro polo de izquierda radical o populista. Los resultados del 10 de abril indican que estos tres polos, que ya estaban presentes hace 5 años, se han consolidado en esta legislatura. Los tres han progresado en intención de voto respecto a 2017, pero no todos lo han hecho de la misma manera. Mélenchon, por ejemplo, ha avanzado ligeramente, parece haber arrastrado en la última fase de la campaña un poco de voto útil de izquierdas, inicialmente comunista, socialista o ecologista, que finalmente se ha decidido por su candidatura con la esperanza de facilitar una segunda vuelta en la que no estuviera presente la ultraderecha. La progresión de Marine Le Pen también es relativamente modesta en lo que respecta a su candidatura, 2 puntos porcentuales parecido a Mélenchon, pero en su caso hay que computar también el apoyo registrado por un nuevo candidato nacionalista y xenófobo que no se presentó hace 5 años, el polemista Éric Zemmour, que se presentó con un mensaje incluso más radical que el de la propia Marine Le Pen y que ha conseguido más de un 7% de los votos. Y este es quizá el primer titular más allá de la victoria de Macron. Hay más de un 30% de franceses que han votado a fuerzas extremistas e identitarias en primera vuelta. Este es un récord que habrá que ver cómo se transforma, en qué se concreta en la segunda vuelta. Este avance de los tres polos que hemos mencionado se produce, por supuesto, a costa de las fuerzas tradicionales de la Quinta República, las que han estructurado la vida política durante estas décadas. Así que el otro gran titular de la primera vuelta es el desplome de la derecha republicana francesa, lo que viene a ser el equivalente del Partido Popular Español, que cae del 20% que obtuvo en las elecciones de 2017 hasta menos del 5% en la primera vuelta del pasado 10 de abril. Se trata de un descalabro histórico para la derecha republicana francesa que hace eco, es una especie de réplica del derrumbe que ya sufrió la izquierda republicana francesa, el Partido Socialista, hace 5 años. En ese momento, recordamos, obtuvo tan solo el 6% de los votos y esa debacle 5 años después se ha confirmado y se ha agravado. La candidatura socialista de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha obtenido en esta ocasión menos de un 2% de los votos. Se trata de un desastre de tal magnitud que obliga a plantearse ya la cuestión de la continuidad del Partido Socialista, del PS, en su forma actual y sus perspectivas de futuro a medio y largo plazo, ya sea pasando por una refundación en el contexto de una recomposición más amplia del conjunto de la izquierda o bajo la forma de una satelización como especie de ala izquierda del movimiento macronista. Estas son dos hipótesis que están abiertas a día de hoy y que se concretarán en las próximas semanas, quizá en los próximos meses, en cualquier caso antes de las elecciones legislativas que están previstas para junio. En cualquier caso, al término de la primera vuelta resulta impactante constatar cómo las dos grandes fuerzas que habían dominado la vida política francesa en las últimas décadas, el Partido Socialista por un lado y las distintas encarnaciones de la derecha golista, de la derecha republicana, han conseguido conjuntamente menos de un 7% de los votos, es decir, menos que un candidato recién llegado como Éric Zemmour. Hay que decir que estos resultados son impactantes, pero no han supuesto una verdadera sorpresa, es decir, más o menos concuerdan con los que se venían apuntando en las encuestas a lo largo de las semanas. Y además son resultados que se inscriben en una secuencia más larga.
tanto en lo que respecta al avance de la extrema derecha, que viene observándose desde hace más de 20 años, como en la erosión, que primero fue más bien lenta, ahora ya es acelerada, ya es un derrumbamiento propiamente dicho, del sistema político tradicional de la Quinta República. También la apatía y la desafección de los franceses hacia la política institucional es conocida, es sabida y se ha visto confirmada. Se observan signos de ella desde hace tiempo y la participación en estas elecciones, en esta primera vuelta del 10 de abril, ha sido históricamente baja para unas elecciones de estas características. Ha habido más de un 26% de los franceses que se quedó en casa en esta ocasión. Hay que remontarse a 2002, es decir, hace 20 años, para encontrar cifras de abstención tan elevadas o más elevadas. Precisamente fue en 2002 cuando se produjo la primera conmoción seria de la Quinta República, precisamente porque fue la primera ocasión en la que la ultraderecha, en aquel momento liderada por el padre de Marine Le Pen, por Jean-Marie Le Pen, se cualificó para la segunda vuelta. En aquel momento fue una primicia, en este momento, en el momento actual se ha convertido desgraciadamente en parte del paisaje. Así que un poco por sintetizar, la primera vuelta del pasado 10 de abril arroja más o menos el resultado que se esperaba, pero no por esperarse dibuja un cuadro menos complicado o menos incierto. A muy corto plazo, es decir, con vistas a la segunda vuelta, a priori Macron debería poder revalidar su mandato, aunque no puede descartarse ningún desenlace, en particular teniendo presente antecedentes como el Brexit en Inglaterra o la victoria de Trump en Estados Unidos. Esta elección está hoy más abierta de lo que lo estaba hace 5 años, cuando ya se produjo una confrontación entre Macron y Marine Le Pen. Primero, porque Marine Le Pen cuenta hoy con reservas de voto apreciables y mayores que hace 5 años. Segundo, porque el campo republicano, el campo democrático, está menos movilizado que entonces y así se ha podido observar durante la campaña, que ha sido especialmente átona. Y en tercer lugar, porque a lo largo de estos 5 años, con la pandemia y con una serie de crisis importantes, el mandato de Macron ha generado muchísimo malestar en el conjunto de la izquierda, de forma que hay una buena parte del electorado hoy de Jean-Luc Mélenchon que es marcadamente antimacronista y que por tanto sería muy reacia o más reacia de lo habitual a votar por Macron en la segunda vuelta. Se calcula, aunque estos son obviamente encuestas, que una parte importante de sus votantes se abstendrían o votarían en blanco y otra parte no desdeñable podrían incluso llegar a votar por la candidata Le Pen, lo cual daría, insistimos, una situación más ajustada que en 2017, cuando Macron obtuvo 2/3 de los votos en la segunda vuelta. Pero incluso en la hipótesis buena, es decir, aunque Macron consiga un segundo mandato y lo consiga con relativa holgura, a medio plazo estas elecciones confirman tendencias que son preocupantes y de largo recorrido. Hemos hablado del ascenso de las opciones rupturistas y extremistas, hemos hablado de la erosión general del sistema institucional de la Quinta República y de una apatía creciente, de una desafección creciente de los ciudadanos hacia la política y hacia los partidos tradicionales. Es verdad que este fenómeno no es específico de Francia, sino que en realidad se produce también en otros países de su entorno, de Europa occidental. Después de la segunda vuelta, el día 24 de abril, se celebrarán las elecciones legislativas que están previstas para junio y estas elecciones legislativas, la elección de los diputados en la Asamblea Nacional, completará el ciclo electoral de 2022. Hasta entonces habrá que esperar para ver cómo queda el nuevo mapa y cómo se consolidan los nuevos equilibrios políticos en Francia.